Me llamo Caitlin. Tengo 42 años y vivo en los suburbios de Minneapolis con mi esposo Brandon. Sobre el papel, soy una ama de casa a tiempo completo. Lo que pocos saben es que detrás de esa fachada tranquila soy la CEO de una empresa distribuidora de equipos médicos que genera millones de dólares en ingresos cada año. Mi salario ronda los $145,000 al año, pero Brandon nunca ha tenido ni idea. Nos conocimos en una reunión de amigos cuando acababa de cumplir 30 años. En aquel entonces Brandon era un hombre cálido y atento, con una forma de hablar encantadora. Se fijaba en cada pequeño detalle, como en que sostenía la taza de café con la mano izquierda, o en cómo se me iluminaban los ojos cuando se mencionaba mi canción favorita. Solía pensar que si pudiera pasar mi vida con alguien así, sería la mayor bendición. Nos casamos después de casi un año de salir. Al principio realmente creí que había elegido a la persona correcta, pero esa felicidad aparentemente duradera comenzó a desvanecerse cuando Brandon empezó a mostrar su verdadero ser. Empezó a poner excusas para no cambiar de trabajo. Aunque su salario actual apenas cubría los gastos básicos, cuando yo le ofrecía sugerencias con delicadeza, las desestimaba, a veces incluso diciendo: «No intentes hacerme vivir según tus estándares, no soy tu empleado». Intenté convencerlo muchas veces. Incluso cuando en mi empresa había una vacante en el departamento administrativo, un rol que solo requería habilidades básicas de comunicación y una actitud profesional, el salario era más del doble de lo que Brandon ganaba. Incluso hablé personalmente con el jefe de recursos humanos para que le reservara el puesto. Pero cuando lo mencioné, Brandon frunció el ceño y dijo: «¿Crees que soy tan inútil? Necesito que mi esposa me consiga un trabajo. No te metas en mis asuntos». Me quedé atónita. No podía entender cómo alguien que una vez dijo que me amaba tan profundamente podía tomar ahora un consejo sincero como un insulto. Su terquedad me desconcertaba. Pero incluso después de ser rechazada, seguí intentando aguantar. Pensé, mientras yo ganara suficiente dinero para mantener la vida estable, todo saldría bien. Cada mes depositaba regularmente $1,400 en la cuenta de Brandon como asignación para gastos. Él los gastaba en menos de 2 semanas y luego me enviaba mensajes quejándose de los precios de la comida, de la gasolina, de lo estresante que era la vida. Yo guardaba silencio, no porque no supiera que se gastaba el dinero en frivolidades como colecciones de zapatillas o juegos online, sino porque estaba demasiado agotada para discutir. Con mis ingresos, esa cantidad no era significativa. Pero lo que me dolía no era el dinero, era su creciente indiferencia. Nunca una vez me preguntó si estaba cansada después de un largo día. Nunca se dio cuenta cuando me quedaba despierta hasta tarde respondiendo correos electrónicos o tenía que volar a 2 ciudades diferentes en una semana. En los ojos de Brandon, yo solo era una mujer que vivía del dinero que él proporcionaba, y él era el que trabajaba duro para mantener este hogar a flote. Recuerdo una vez que mi madre vino a ayudar a ordenar la casa mientras yo estaba en reuniones online toda la mañana. En cuanto Brandon llegó a casa, tiró sus llaves sobre la mesa y dijo algo que hizo que mi madre se quedara helada. Otra desconocida en casa otra vez. Necesito mi paz y tranquilidad. Me levanté, respiré hondo y hablé con la ira entre los dientes. Ella no es una desconocida. Vino aquí para ayudarnos, no para que la faltes al respeto así. Brandon solo se encogió de hombros. Así es como tú lo ves, pero yo no. Tengo derecho a sentirme incómodo en mi propia casa. Me di la vuelta, escondiendo las lágrimas que habían comenzado a caer. Esa fue la primera vez que sentí una grieta en nuestro matrimonio que no podía repararse. Después de ese día hubo un silencio extraño entre nosotros. Seguíamos viviendo bajo el mismo techo, compartíamos la cena, a veces veíamos el mismo programa de televisión, pero todo se sentía frío y forzado. No más abrazos espontáneos, no más deseos de buenas noches, solo 2 personas viviendo una al lado de la otra, como si el vínculo entre nosotros se hubiera secado y convertido en rutina. Brandon se volvió cada vez más irritable.
Se enfadaba por cosas pequeñas como una toalla no doblada a su gusto o el control remoto de la TV no estaba en su sitio. Me culpaba a mí cuando se rompía la cafetera, aunque él era el último que la había usado. Era como si me hubiera convertido en el chivo expiatorio de cada pequeña frustración en su vida. Empecé a sentirme como una sirvienta en mi propia casa. Una tarde volví de una reunión tensa, ni siquiera me había quitado los zapatos, cuando Brandon se plantó en la cocina sosteniendo una camisa y espetó: «Esta camisa ni siquiera está planchada. ¿Haces algo bien alguna vez?». Solté una risa hueca, tragándome la rabia. Yo solía ser la mujer que corría de aquí para allá presentando propuestas a clientes importantes, negociando acuerdos multimillonarios. Ahora me preguntaban si sabía usar una plancha. No dije nada. Cuanto más hablaba, más retorcía mis palabras, me culpaba y destrozaba todo lo que tanto intentaba preservar. Empezaba a sentirme vacía. Mi cuerpo estaba bien, pero mi espíritu estaba desgastado. Recuerdo una vez que tuve gripe, con fiebre alta e incapaz de salir de la cama, Brandon ni siquiera se acercó a ver cómo estaba. En lugar de traerme medicina o preguntar cómo me sentía, solo se paró en la puerta y dijo: «Date prisa en mejorar. No tengo tiempo para cuidarte». No esperaba mucho, pero esas palabras me hicieron estremecer. Eso no era algo que un esposo debería decirle a su esposa. Eso era algo que diría un desconocido obligado a vivir con alguien que no le agrada. La soledad se volvió cada vez más abrumadora. Me sentía perdida en mi propia vida. ¿Cuándo se había convertido el hombre que una vez sostuvo mi mano en nuestra boda, prometiendo caminar por la vida conmigo, en el que más me hacía daño? En ese punto empecé a tener noches de inquietud, a menudo despertando en medio de la noche preguntándome por qué seguía aquí. ¿Por qué yo, una mujer fuerte y exitosa que había superado tantos obstáculos, aguantaba una relación tan dañina? No se lo dije a nadie, ni siquiera a mi madre, Francis, que siempre me había amado y protegido como si fuera su mayor tesoro. Ella llamó muchas veces para ver cómo estaba, pero yo siempre decía que todo estaba bien. No quería que se preocupara, no quería que nadie viera mi debilidad, pero nunca esperé que Brandon arrastrara a mi madre a esto de la peor manera. Una tarde de sábado, mi madre vino de visita. Trajo mi guiso favorito y una cesta de fruta fresca. Estaba charlando con ella cuando Brandon entró. Echó un vistazo y suspiró fuerte, dejó caer su bolso y murmuró: «Otra vez, siempre hay alguien holgazaneando en esta casa». Mi madre se sobresaltó, pero mantuvo la sonrisa. Intentó ser cortés. «Solo paso un rato a ver a mi hija, no estoy molestando». Brandon se encogió de hombros, abrió la nevera para coger una bebida y habló como si yo no estuviera allí. «No quiero cenar con personas ajenas. Algunas personas simplemente no saben respetar los límites». Me quedé congelada. En ese momento vi a mi madre vacilar. Dejó su bol suavemente sobre la mesa, me miró y dijo con suavidad: «Creo que debería irme. Vendré en otro momento». La acompañé a la puerta con el corazón hundido. Cuando la puerta se cerró tras ella, me volví hacia Brandon, mi voz ya sin contención. «¿Te das cuenta de lo hiriente que estás siendo?». Él me miró impasible. «Solo estoy siendo honesto. Si no puedes soportarlo, ese es tu problema». Me quedé quieta en la silenciosa cocina durante mucho tiempo. La casa ya no se sentía cálida. Todo lo que había construido ahora parecía desmoronarse pieza a pieza. En ese momento no tenía idea de que solo unas semanas después algo importante sucedería y lo cambiaría todo. Y en mi momento más vulnerable, Brandon mostraría su verdadero carácter más claramente que nunca. No recuerdo exactamente cuándo me desplomé, solo que las luces de la oficina se atenuaron y todo se desvaneció a negro. Cuando abrí los ojos, estaba tumbada en una cama de hospital en la sección de urgencias de Mayo Clinic, con un suero en el brazo y la cabeza pesada, como si acabara de pasar por una tormenta. El médico dijo que me había desmayado debido al agotamiento prolongado y que necesitaba más pruebas porque algunos de mis valores eran inusuales. No le di mucha importancia en ese momento. Siempre había sido fuerte, acostumbrada a un ritmo de vida acelerado,
y supuse que estaría bien después de unos días de descanso. Pero 2 días después me llevaron a una habitación privada para escuchar el diagnóstico. «Encontramos un tumor en su páncreas», dijo el médico, mirándome fijamente. «Afortunadamente lo detectamos temprano, pero necesitará comenzar el tratamiento de inmediato. Esto no será fácil». Escuché su voz, pero todo lo demás sonaba apagado. El suelo bajo mis pies parecía escaparse. No tenía miedo de la enfermedad, tenía miedo de enfrentarla sola. Esa noche le envié un mensaje a Brandon brevemente diciendo que estaba en el hospital y que necesitaba hablar. Él no respondió. Llamé. Su teléfono sonó, luego pasó al buzón de voz. Ni un solo mensaje, ni una palabra de preocupación. Comencé el tratamiento sin él a mi lado. Las infusiones agotaban mi cuerpo. Mis papilas gustativas se apagaban y mi cabello empezó a caerse. Cada vez que me miraba al espejo, veía a una mujer diferente, frágil, pálida, pero con ojos que aún ardían con vida. Seguí luchando, no solo por mí, sino porque sabía que todavía había algo a lo que no me había rendido. No podía dejar que Brandon saliera de mi vida tan fácilmente. Él no se lo merecía. Durante 2 semanas luché sola en el hospital sin un solo familiar a la vista. Le mentí a mi madre diciéndole que estaba en un viaje de negocios para que no se preocupara. Pero luego, un jueves por la tarde, Brandon se apareció. Creí que estaba soñando. Se paró en la puerta de la habitación del hospital, con las manos en los bolsillos, la mirada fría. «¿Estás aquí?», dije suavemente, con voz débil por el agotamiento. No respondió de inmediato. Entró, colocó una carpeta en la mesita de noche y habló como si estuviera negociando un contrato. «He presentado la solicitud de divorcio. La casa y el coche estarán a mi nombre. Creo que es justo. En cuanto a ti, ni siquiera estoy seguro de cuánto tiempo estarás por aquí». Lo miré, aturdida. Algo dentro de mí se hizo añicos. No porque me estuviera abandonando, ya lo esperaba, sino por la pura frialdad en cada palabra. No había venido a ver cómo estaba, había venido a reclamar lo que creía que merecía, como si yo fuera alguien cuyo valor estaba a punto de agotarse. Apreté los labios, escondiendo toda emoción. No quería que me viera débil. Asentí y dije tranquilamente: «Toma lo que quieras. Gracias por venir». Brandon hizo una pausa, tal vez sorprendido por lo fácil que aceptaba. Se encogió de hombros, se dio la vuelta y dijo una última cosa, como si tuvieras otra opción de todos modos. Cuando la puerta se cerró de golpe tras él, no lloré. En cambio, una sonrisa fría se dibujó en mis labios. Susurré para mí: «Acabas de despertar a la verdadera yo, Brandon, y pronto te darás cuenta de que cometiste el mayor error de tu vida». Tomé el teléfono de la mesilla y llamé a la única persona en mi empresa en quien confiaba, Eric, mi director financiero. Siempre había sido leal, discreto, y el que mejor sabía cuánto poder tenía realmente. «Eric, necesito tu ayuda con algo», dije, con una voz inusualmente calmada. Él guardó silencio un momento, luego respondió: «He estado esperando esta llamada. Solo dilo». Asentí ligeramente, aunque él no podía verme. Me quedé quieta en esa habitación de hospital blanca, viendo la suave luz del sol filtrarse a través de las cortinas, extrañamente en paz. Quizás porque finalmente había decidido dejar ir a Brandon, pero no de la manera que él pensaba. Él quería deshacerse de mí en mi punto más débil. Está bien. Pero en ese momento me di cuenta de que no era yo la que necesitaba ser liberada. Era él, de la vida que yo había cargado sobre mis espaldas, una vida que ni siquiera sabía que yo había construido. 3 días después de esa fría visita al hospital, Eric vino a verme, sin flores, sin dulces, solo un maletín de cuero que contenía todo lo que necesitaba. Lo puso sobre la mesa y preguntó con delicadeza: «¿Estás segura de que quieres llevar a cabo este plan?». Lo miré directamente, con la mirada firme. «Sí, y quiero que todo comience mañana». Eric entendió. Era el único en la empresa que sabía que había usado el nombre de mi madre como representante legal para mantener mi identidad oculta. Siempre había querido vivir modestamente,
sin dejar que Brandon supiera que yo estaba detrás de los principales contratos de los que dependía su empresa. Mirando atrás, quizás había sido demasiado bondadosa. A la mañana siguiente firmé una breve carta terminando el acuerdo de suministro entre mi empresa y Vital, donde Brandon trabajaba en logística. Ese contrato constituía más del 60% de los ingresos de Vital Tech el trimestre pasado, y yo era la que lo había aprobado después de una presentación liderada por Brandon hacía casi un año. Recordaba claramente lo emocionado que estaba, alardeando de que gracias a él la compañía había conseguido un trato con un socio importante, sin darse cuenta nunca de que ese socio importante estaba sentado solo a una pared de dormitorio de distancia. La carta de terminación se envió a las 8 de la mañana del lunes. A las 3 de la tarde recibí una llamada del CEO de Vital, el señor Peterson. Fue breve. Estamos bastante sorprendidos. Si es posible, nos gustaría saber la razón. Respondí calmada pero firme. Me he enterado de que uno de sus empleados ha demostrado un comportamiento inapropiado, falta de respeto hacia las colegas mujeres e indicios de mal uso de los activos de la empresa. Como socio principal no puedo condonar eso. Hubo una pausa antes de que preguntara: ¿cuál es el nombre de ese empleado? Respondí simplemente: Brandon Scott. Esa tarde, Brandon llegó a casa tarde, pálido. No tenía idea de que había contratado a un abogado privado para enviarle una contrademanda de divorcio, esta vez con una cláusula que le requería desalojar la casa, que estaba a mi nombre, en un plazo de 30 días. Esa casa, por cierto, yo la compré. Solo agregué su nombre para apaciguar a mi orgulloso esposo. Brandon abrió la nevera para coger agua sin decir una palabra. Luego, después de unos momentos de silencio, finalmente dijo suavemente: me despidieron. Dejé mi libro, nada sorprendida. Debido al contrato terminado con mi empresa, dije. Él se volvió a mirarme, los ojos llenos de incredulidad. ¿Cómo lo sabes? Caminé lentamente hasta el escritorio, abrí un cajón y saqué un sobre. Lo puse sobre la mesa y dije, con una voz tan calmada que resultaba inquietante: porque yo soy la que terminó ese contrato. Soy la CEO de SilverMed, Brandon, la empresa que afirmabas con orgullo haber conquistado, la empresa que creías ser lo suficientemente listo para convencer. Brandon se quedó congelado. Me miró como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Continué. Durante todos estos años he pagado cada factura, cubierto tus deudas de tarjeta de crédito, pagado la matrícula de tu sobrino cuando a tu primo le fue mal. Te transfería más de $1.500 al mes de asignación, cuando tu salario real ni se acercaba a eso. Hice todo eso porque creía en algo llamado amor. Brandon retrocedió. Agarró el sobre de la mesa, lo abrió con manos temblorosas, luego levantó la vista. Esto no puede ser real. Sonreí. Papeles de divorcio, términos de división de bienes y tu horario de reunión con mi abogada. Tienes 30 días para mudarte. Y la hipoteca mensual de $3.200. Ya no la pagaré más. Él estaba estupefacto. El aire se espesó a nuestro alrededor, lleno solo por la respiración agitada del hombre que una vez se apoyó en mí como si el mundo entero le perteneciera. Me alejé, dejándolo allí con números y una realidad brutal aplastándole. En mi corazón no había odio, solo claridad. Brandon había vivido demasiado tiempo en la sombra que yo creé. Ahora era el momento de que saliera y enfrentara lo que había dado por sentado. Justo 3 días después de que Brandon recibiera los papeles oficiales de divorcio de mi abogada, el teléfono de la habitación del hospital sonó cerca de la medianoche. Estaba agotada por mi segunda ronda de quimio, pero cuando vi su nombre en la pantalla, supe de inmediato que el pánico había comenzado. Caitlin, por favor, solo escúchame. Su voz era temblorosa, ronca, como si hubiera estado llorando. No dije nada. Al otro lado estaba un hombre en caída libre. Y yo, a quien una vez había dejado atrás, era ahora el único salvavidas al que se aferraba desesperadamente. Estaba equivocado. Estaba tan equivocado. Fui estúpido. Pensé que solo eras una mujer dependiente, pero ahora lo sé.
Tú eras la que mantenías todo unido. Tú eras la razón por la que mi vida no se desmoronaba. Puse el teléfono en altavoz. Me recosté contra la almohada y cerré los ojos. No porque me conmoviera, sino porque quería escuchar cada palabra desesperada. Algo que una vez había deseado. Cuando yacía en una cama de hospital, luchando contra la enfermedad sola, Brandon continuó, su voz subiendo de tono con urgencia. Lo he perdido todo. La casa está a punto de ser embargada porque no puedo hacer los pagos. La empresa no solo me despidieron, pusieron una advertencia formal en mi archivo. Nadie más me contratará ahora. Caitlin, por favor, dame otra oportunidad. Abrí los ojos observando el suave resplandor de la luz nocturna. Calmada y fría, hablé. Una oportunidad. Tuviste una década entera para respetarme, para amar, para compartir, para entender. Y elegiste no hacerlo. Ahora, que todo a lo que estabas acostumbrado se ha ido. Ahora te das cuenta de mi valor. Demasiado tarde, Brandon. Lo sé, estás enfadada. Pero una vez fuimos felices. Por favor, recuerda esos tiempos. Te lo ruego. Sonreí levemente. Brandon, ¿recuerdas el nombre de Alisa? El otro extremo de la línea de repente se quedó en silencio. Podía oír cómo le fallaba la respiración. ¿Cómo? ¿Cómo te enteraste de eso? Pronuncié cada palabra afilada como una daga. El CEO de Vitaltech llamó para disculparse y mencionó por casualidad que habían investigado discretamente una queja interna. Resulta que tenías una relación personal con la nueva becaria, Alisa Morgan, 24 años, hija del director de la sucursal de Chicago. ¿Debería entrar en detalles sobre esas noches de trabajo extra hasta tarde? Brandon comenzó a balbucear. No, no es lo que piensas. No fue así. Tienes razón. Fue peor de lo que pensaba. Colgué, sin una palabra más. Acto seguido abrí mis contactos, bloqueé su número. También envié un correo electrónico a mi abogada solicitando una cláusula de no contacto durante el procedimiento de divorcio y comencé a preparar una demanda civil por incumplimiento del deber marital. En el estado de Minnesota, con pruebas de infidelidad, el cónyuge traicionado puede solicitar daños emocionales, y yo tenía muchas. A la mañana siguiente, mi abogada, Eliza Harper, vino al hospital. Me mostró una pila de capturas de pantalla de conversaciones entre Brandon y Alisa, mensajes coquetos, encuentros en hoteles, incluso selfies tomadas en la oficina de Vitaltech, todas con marcas de tiempo y geolocalización. No me sorprendí, solo me sentí aliviada. Cada sospecha que había apartado ahora tenía un nombre. He enviado una demanda formal por $85,000 en daños, dijo Elisa. Es probable que la impugne, pero con esta evidencia el tribunal estará de tu lado. Asentí, no porque necesitara el dinero, sino porque necesitaba que mi dignidad fuera colocada donde pertenecía. Una semana después, me dieron de alta temporalmente para monitoreo en casa. Durante ese tiempo, Brandon intentó contactarme por correos electrónicos, redes sociales, incluso se presentó en la oficina de mi empresa, sin saber que ya se había instruido a seguridad para que no lo dejara acercarse. Cada intento de reconquistarme solo confirmaba una cosa. Brandon no me amaba, simplemente no sabía vivir sin mí. Comencé a reescribir mis planes financieros, esta vez sin la categoría de gastos de manutención del esposo. También autoricé a Eric a entregar el rol de COO a una nueva contratación para que yo pudiera retirarme un poco, bajar el ritmo y finalmente disfrutar de algo de paz. Y cuando me paré en el balcón de mi nuevo hogar, al que me mudé después de dejar la vieja casa llena de recuerdos y dolor, cerré los ojos y sentí la brisa fresca rozar el cabello corto y nuevo que había comenzado a crecer después del tratamiento. No necesitaba a un hombre para sentirme valiosa. Solo me necesitaba a mí misma, fuerte, lúcida y nunca más permitiendo que nadie más definiera mi vida. Los rumores de la caída de Brandon se propagaron como un reguero de pólvora en la comunidad empresarial local.
Vitaltech canceló el contrato y su archivo de despido circuló discretamente entre empresas socias y contactos de la industria. Pronto Brandon se convirtió en el nombre que todos querían evitar. Un empleado de logística atrapado en un escándalo y enfrentando consecuencias legales por incumplimiento del deber marital. Sin un hogar al que volver, Brandon se mudó temporalmente con un viejo amigo a un complejo de apartamentos barato en Brooklyn Park. Unas semanas después, supe que vendió el coche que una vez llamó con orgullo su símbolo de libertad. Parte del dinero fue para pagar deudas de tarjetas de crédito, las mismas tarjetas que había usado tan libremente para comprar equipos de juegos y comidas lujosas. Nadie quería contratar a alguien con una mancha en su historial y sin habilidades prácticas. Finalmente, tuvo que aceptar un trabajo en el turno de noche en un centro de reparto, donde el escaso sueldo no era suficiente para cubrir las facturas mensuales. Las llamadas de las agencias de cobro comenzaron a acumularse. Su pequeño apartamento resonaba con el sonido de los timbres telefónicos a altas horas de la noche, no de seres queridos, sino de lugares persiguiendo deudas impagas. En cuanto a Alisa, la joven que una vez se rió con Brandon después del horario laboral, desapareció de las redes sociales solo unos días después de que estallara el escándalo. No supe qué le pasó hasta que Elisa, mi abogada, me dijo que su familia había acordado resolver parte de los daños en privado para evitar litigios públicos. Corría el rumor de que sus padres la llevaron de vuelta a su granja en Iowa y cortaron todos los lazos con su vida anterior. Para ellos, esa era la única forma de salvar la reputación familiar. En cuanto a mí, mi tratamiento final terminó en una fresca mañana de otoño. Cuando el médico me miró y dijo: «Sus resultados de pruebas muestran que está completamente limpia», no dije una palabra. Solo sonreí y apreté su mano suavemente. Fue el momento en que me sentí renacida. Regresé al trabajo después de 2 meses de descanso. Pero esta vez no era la misma Caitlin que intentaba equilibrar carrera y matrimonio. Ahora era Caitlin en mis propios términos, centrada, calmada y ya no cargada por nadie que no pudiera ver mi valor. La empresa me dio la bienvenida con una reunión de equipo simple pero sincera. Todos se pusieron de pie y aplaudieron cuando entré en la sala de conferencias principal. Eric sonrió y me entregó una taza que decía: «Bienvenida de vuelta, jefa». Una vez dudé si podría empezar de nuevo, pero en ese momento supe que no solo había vuelto, sino que había vuelto más fuerte que nunca. En los meses siguientes recibí más de unas pocas invitaciones para citas, algunas de socios comerciales, otras de viejos amigos que habían seguido mi historia en línea, pero las rechacé todas. No porque hubiera cerrado mi corazón para siempre, sino porque sabía que todavía necesitaba tiempo para sanar, para disfrutar de una vida ya no atada por la responsabilidad hacia alguien que no era digno. Compré una casita pequeña junto al lago en Duz, donde podía ver el amanecer cada mañana y escuchar el canto de los pájaros cada tarde. No era grandiosa, no tan lujosa como la antigua casa, pero era mi espacio, pacífico, completo, y nadie entraba a menos que fuera invitado. Una tarde de fin de semana, mientras preparaba té en la cocina, Eric pasó por allí. Nos sentamos en el porche viendo el lago brillar bajo el atardecer dorado. «¿Has pensado en casarte de nuevo?», preguntó, medio en broma. Lo miré y sonreí suavemente. «Ahora no, tal vez algún día, pero por ahora soy feliz así». Él asintió, sin decir nada más. La brisa llevaba el aroma a pino y tierra húmeda, y en ese momento supe que no solo había superado a Brandon o la enfermedad, había superado el miedo que una vez me mantuvo en silencio demasiado tiempo. Tomé un sorbo de té caliente, pensando en silencio para mí misma. Al final, me convertí en la que escribió el último capítulo de mi historia. De mi propio viaje he aprendido que la resiliencia no viene de los momentos de fuerza, sino de las veces que nos levantamos después de ser empujados a nuestro punto más bajo. Una vez di mi corazón a alguien indigno, una vez sacrificé en silencio sin reconocimiento, pero ahora vivo para mí misma,
ya no intentando complacer a nadie. La verdadera felicidad comenzó en el momento en que elegí poner mi amor propio por encima de todo lo demás. ¿Qué opinas del viaje de Caitlin y su decisiva elección? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación y no olvides seguir el canal para más historias reales, poderosas y conmovedoras sobre la vida.